Videos positivos sobre experimento de aplicación. Mis compañeros Yurani Equina, Jorge Ortiz e Ivette Mancilla vamos a hablar sobre las leyes de Newton. ¿Sabías que hay tres leyes de Newton? La primera ley o ley de inercia, la segunda ley o principio fundamental de la dinámica y la tercera ley o principio de acción y reacción. ¿Te has dado cuenta de que empujar un carrito de compras es mucho más fácil que empujar un automóvil? Ahí es donde entran las carreras en la pista, hasta las vueltas en montaña rusa. Esta ley nos muestra cómo las fuerzas moldean nuestro día a día. Así que únete a esta emocionante explicación de cómo los objetos realmente se resisten a cambiar su estado de movimiento. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la que describe la relación entre fuerza, masa y aceleración. Esta ley establece que aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el objeto e inversamente proporcional a su masa. ¿Esto qué significa? Acá vemos este elefante con relación a una pelota de fútbol. La mayor masa, que sería el elefante, se necesita mayor fuerza porque va a haber una menor aceleración. Si queremos que el elefante avance mucho más rápido, tenemos que tener mayor fuerza para que él avance. Pasa con el fútbol que a menor masa, menor fuerza, pero puede haber una mayor aceleración porque hay menos peso. Esto significa que la aceleración que un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza que sobre él se imprime, que puede o no ser constante, pero también que la rapidez con la que se mueve el objeto depende de qué tan liviano o pesado es. La esencia de lo propuesto por esta segunda ley tiene que ver con la comprensión de que la fuerza es la causa del cambio de movimiento y velocidad. Entonces podemos concluir que la fórmula de la segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sigue, compañera Lady? Aplicación, aplicaciones de la segunda ley de Newton en el ámbito social. En las siguientes imágenes podemos encontrar algunos ejemplos. Cuando un niño se mece en un columpio, la fuerza de tensión de las cuerdas que lo sostienen hace que él oscile formando un arco. Esta fuerza se orienta hacia el origen de la cuerda y genera una aceleración llamada aceleración centrípeta. Mientras tanto, el peso atrae al columpio hacia abajo obligándolo a detenerse. En la última imagen, la fuerza de una pelota de fútbol para que ésta modifique su velocidad podría ser otro caso en la que se observa la ley de cohesión puesta en práctica. Segunda ley de Newton en los avances tecnológicos. ¿Cómo se aplica la segunda ley de Newton en la industria automotriz? En la industria automotriz, la ley de Newton se aplica en todas las etapas del proceso de producción, desde el diseño de la fabricación hasta la conducción del vehículo en la carretera. Aquí te presentamos algunos ejemplos cómo se aplica esta ley. Suspensión. La primera y la segunda ley de Newton se aplica en el sistema de suspensión de un vehículo. La suspensión es responsable de mantener las ruedas del vehículo en contacto con la carretera, lo que mejora la estabilidad y el confort de los pasajeros. La primera ley de Newton se aplica porque la suspensión debe mantener los neumáticos en contacto con la carretera, incluso cuando el vehículo está en movimiento y encuentra obstáculos en el camino. La segunda ley de Newton se aplica porque la suspensión debe ser capaz de soportar el peso del vehículo y absorber la fuerza que se genera cuando se conduce sobre terrenos irregulares. A continuación, el compañero Jorge. Bueno, a continuación le voy a explicar sobre los ejercicios donde se puede presentar en la vida cotidiana la segunda ley de Newton. Lo voy a explicar de una manera práctica con un experimento de manera digital usando un simulador donde podemos ver la segunda ley de Newton. Bueno, en el primer caso podemos ver que, como dijeron mis compañeras anteriormente,
La segunda ley de Newton se basa en la relación que hay en la fuerza y la masa de un objeto. Que ya sabemos que dependiendo la cantidad de masa que tenga, ese objeto se va a requerir de determinada fuerza para aumentar la aceleración de los objetos. En el primer caso podemos ver una simulación donde podemos modificar la fuerza que se le aplica a un objeto para ver su aceleración y a ver qué velocidad alcanza en determinado tiempo. En este caso vamos a obtener de manera despreciable el peso del objeto. En el primer caso vamos a aplicar una fuerza de 1 Newton para ver su comportamiento. Al aplicarle una fuerza de 1 Newton, en este caso tenemos una aceleración de 0.1 metros sobre segundo cuadrado y una velocidad constante que es de metros por segundo. Ahora, si aplicamos el mismo ejercicio pero cambiándole la fuerza a 3 newtons, vemos que su aceleración ahora va a ser de 0.3 metros sobre segundos cuadrados. Y vemos que alcanza velocidades mayores en menores tiempos. Bien, a continuación vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en este caso vamos a modificar la fuerza y la masa del objeto. En este caso tenemos un objeto el cual tiene una masa de 10 kilogramos y una fuerza, perdón, y una fuerza de 1 newton. Al tener esa masa podemos ver que su aceleración es de 0.10 metros sobre segundo y va teniendo una velocidad constante a determinado tiempo. Bien, si vemos que esa velocidad fue acelerando a determinado tiempo, vemos que ahora si utilizamos los mismos 10 kilogramos, pero dándole mayor fuerza, vemos que aumenta su aceleración, por lo tanto obtiene mayores velocidades en menores tiempos. Pero si aumentamos la masa en vez de aumentar la fuerza, dejando la fuerza en 1 newton y aumentando a 20 kilogramos la masa, podemos observar que su aceleración disminuyó a 0.05 metros sobre segundos cuadrados y las velocidades se demoran más para llegar a ciertos puntos. Si aceleramos esa fuerza, perdón, si aumentamos esa fuerza, vemos que su velocidad aumenta y así mismo su aceleración. Espero que haya quedado claro todo el experimento que hicimos de manera simulada y que la información haya sido lo más clara posible sobre la segunda ley de Newton. Muchas gracias por su atención.